Anótense todos, chicos. Ánimos, nuestra segunda sesión. Los voy a poner a trabajar en equipo también para que despierten. Anótense en el chat rápidamente, por favor. Solamente su nombre, primer apellido, para ubicar su asistencia, por favor. Vayan prendiendo su cámara, por favor. Vayan anotándose en el chat. Solo tengo 13 personas. Aún faltan 6 personas. Ok. ¿En qué nos quedamos de apuntes, chicos? En lo de teoría del conocimiento. Ajá. Amor al conocimiento, ¿verdad? Así es. Ok. Les comentaba que también pueden encontrar, perdón, esta definición de teoría del conocimiento como amor al conocimiento y deseo del saber. Todas estas conceptos son parafraseos filosóficos, entonces así como que está un poquito más complicado para nosotros, que no somos filósofos, entenderlo un poco más subjetivo, entonces tenemos que leer y leer el concepto, ¿ok? Pongan mucha atención a lo que vamos a seguir viendo porque en un ratito los voy a seccionar en grupos para que puedan definir una de las doctrinas y puedan exponer en el grupo, ¿ok? Para que no se me duerman. Entonces, ya hablábamos de la teoría del conocimiento, su significado, reflexión filosófica, es una doctrina también filosófica, es amor al conocimiento y es el deseo de saber. Todas estas definiciones las pueden llegar a encontrar sobre la teoría del conocimiento en su examen, en otra materia, etc. Muy bien. Ok, entonces, vamos a continuar. Hay unos autores, unos filósofos precursores sobre esta teoría del conocimiento, por ejemplo, Aristóteles, Descartes y otros demás postulados, que nos dice que primero para comprender, como unos sabios, debemos ser objetivos. Primero debemos comprender y ser objetivos. Ser objetivo es basarnos sobre los hechos, sobre la lógica. Y que para esto se divide el conocimiento en 4 elementos. Voy a compartirles una diapositiva que deben elaborar sobre estos 4 elementos. Es muy breve. Y bueno, no es un esquema, es como un dibujito. Ahorita lo van a ver. Nos da a entender que para poder comprender lo que hablan los sabios, los filósofos como Aristóteles, Descartes, Platón y otros, debemos comprender primero 4 elementos. Se los voy a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Este esquema, por favor, elabórenlo. Para conocer o identificar cualquier conocimiento se divide en 4 elementos. ¿Cómo lo copiamos eso? Sí. Pueden copiarlo como está o como un organizador gráfico, así como está aquí, donde se mueve mi cursor. Son los 4 elementos. Nada más con que les pongamos las puras flechitas, ¿no, maestra? Sí, solamente que estén en el mismo orden. Por favor. Ok. Para que se den una idea. Y si ven, son conceptos pues no tan sencillos. El sujeto que conoce, el objeto conocido, la operación misma de conocer y el resultado a conocer. Habla de un estudio sistematizado, el cual debe seguir estos 4 elementos.
pueden elaborarlo así como está también, dibujado, para que no se compliquen cuál va primero, etcétera. Según estos sabios que les mencioné, Aristóteles, Platón, Descartes y demás, porque existen muchos más, Heráclito, Parmenides, muchos más, Descartes, nos dicen que debe tener la teoría del... Puedes subirlo tantito, maestro, para ver el último, por favor. Bajar, bajar. Bajar o subir, el último no se ve. Ok. Estos son los 4 elementos. Avísenme en cuanto terminen, por favor. Es mejor que trabajemos en clase para que después de sus clases pues ya no tengan tanto trabajo por hacer de apuntes y hacer muy breve. Y aparte que esta materia es muy corta en la unidad, si pueden checar el bloque temático en su clase, son temas muy breves, lo cual nos permite que podamos trabajar en clase también, por ejemplo, elaborando este esquema. Maestra, ¿esta clase es de lo mismo que la otra, filosofía? Sí, gestión del conocimiento, pero tiene un enfoque filosófico. Por eso es que hablamos de filosofía. Me van levantando su manita azul, los que terminen, etcétera. ¿Y la otra materia cuál es, maestra? Gestión del conocimiento es esta materia. 3 sesiones. Ah, ok. Alguna vez tuve 2 sesiones con ustedes, ¿verdad? De 2 materias, recuerdo. Eran 2, creo que era... No me acuerdo cuál. Pero ¿De qué campus? De aquí de San Fernando no la recuerdo haber tenido clases con usted. Algunos sí los recuerdo, pero sí, ahora estamos así como que de diferentes campus y a muchos no me tocó la oportunidad de estar con ustedes, otros sí. ¿Listos? Ok, ya tengo a Rigoberto, Marco, Isaí, José, Barajas. Chicos, somos poquitos. Carmen, ok. Jesús, Luis, Carlos, Fernando Valderas, Marco Alejandro, Rocío, Pedro, Rogelio. Hasta ahí. Ok, los que van iniciando, anótense en el chat, por favor. Porque es su asistencia. Muy bien, continuamos. Los que no han terminado, tómenle una captura, por favor. Nada más avísenme para enfocar mejor. Voy a dejar de compartir. Ay, pero a ver, aquí sí podemos tomar una lectura. Ok, sí, vamos a seguir así para que puedan leer. Una vez obtenidos estos 4 elementos, según los teóricos postulados, es la posesión de una verdad absoluta, ¿ok? Y se habla de problemas filosóficos y se cuestiona principalmente la posibilidad que hubiera un conocimiento, bueno, que es un conocimiento fiable, mejor dicho, y objetivo. ¿Qué es objetivo? Lo acabo de mencionar hace un ratito. ¿Qué es objetivo? Nadie sabe qué es objetivo. Búsquenlo rápidamente, investiguen qué es objetivo. ¿Qué es? Basarse en los hechos, ¿no? Depende de la persona. Depende de los hechos. Depende de los hechos. Cuando dices debe ser objetivo, o sea, basarnos en los hechos reales, en lo que estamos viendo o en la experiencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por favor, José Barajas, ¿puedes compartir la lectura? Aquí. ¿La leo?
por favor. Ok. Existían filósofos que afirmaron que ninguna opinión es más concreta que otra, porque cada individuo es único juez de su propia experiencia. Nada puede existir en la realidad y que sí existe, no se puede conocer y que sí pudiera conocer, no se podría comunicar. Ok, gracias, hasta ahí. Chicos, ¿qué significa? Ninguna opinión es más concreta que otra, porque cada individuo es el único juez de su propia experiencia. ¿Qué entienden por Subjetivo. Es algo subjetivo, ¿no? habla de que el individuo es el único juez de su propia experiencia. ¿A qué se refiere? ¿Qué les parece? Bajen su manita azul para que puedan volver a participar. ¿A qué se refiere? Que cada quien piensa diferente, ¿no? Tienes diferente conocimiento. Ok, sí, de acuerdo a su qué. Que cada quien tiene su manera de pensar, ¿no? Exacto, pero de acuerdo a su, Experiencia. Experiencia, ¿no? sí, y a sus vivencias. Entonces, todos podemos comprender algún problema, algún objeto de estudio de acuerdo a lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Por eso luego hay algunos dichos que dicen, no tan formales, esos dichos que dicen, cada quien habla como. Sí se lo saben, seguro. Cada quien habla como le va. ¿Cómo le va en la feria? Es un dicho cierto a esto que se dice aquí. Cada individuo es el único juez de su propia experiencia y vivencias. O sea que somos lo que pensamos. Ok, y del lado derecho nos decía su compañero, nada puede existir en la realidad y que sí existe. No se puede conocer y que se pudiera conocer no se podría comunicar. Habla de la expresión. Entonces, aquí está Protágoras, que nos habla de la experiencia, y aquí nos habla Jorjas, que es la primera vez que lo escucho, sinceramente. No se puede conocer y que si se pudiera conocer, no se podría comunicar. Si ven, son puras palabras parafraseadas de filósofos. Entonces, estos 3 niveles de conocimiento ya los habíamos visto la clase pasada. Si lo recuerdan, ¿verdad? Sensible, conceptual, que les pregunté qué es holístico. Ok. De aquí nos vamos a brincar, bueno, continúa, otros conceptos, que es el racionalismo. Pongan atención aquí porque ustedes van a exponer en la siguiente sesión o cuando termine yo de explicar, los voy a asignar en grupos. Ok. Entonces, Isaí, por favor, racionalismo. ¿Lo copiamos, maestra? No, solo leer, por favor. Origen del conocimiento, racionalismo. La causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la razón y la necesidad lógica de la validez. Ok, hasta ahí. Bueno, este concepto es muy objetivo, muy claro, entonces vamos a anotar este, porque si yo les dicto de otra bibliografía va a estar un poco más difícil. Racionalismo, por favor anoten. Aquí nos habla pues de la razón, principalmente esta doctrina, porque también es una corriente filosófica, una doctrina que se llama racionalismo, se reside o su principal objetivo es basarse sobre la razón. Cuando te dicen es que debes ser racional, siempre guiarte por la razón y la lógica. Claro, como se decía anteriormente por Protágoras, cada quien habla de acuerdo a su experiencia. A lo mejor la lógica mía no es la misma que la de Marco o que la de Juan Miguel, porque tenemos experiencias distintas. Ok, empirismo. ¿Quién puede leer empirismo, por favor? Yo, maestra, Vamos, adelante. la única causa del conocimiento humano es la experiencia que se origina en hechos concretos. Ok, gracias, Gerardo. Muy bien. Aquí nos habla que se basa todo por la experiencia y se fundamenta por la experiencia. Entonces, cuando te dicen es que debe ser empírico,
O sea, se debió de haber basado por la experiencia de varias personas que elaboraron o vivieron eso y el resultado fue el mismo, por un hecho concreto que ya se experimentó. Eso es Pero eso es personal, ¿no? Haz de cuenta, ser empírico es cuando aprendes tú de tu propia experiencia. O cuando dices, debe ser un método empírico, que se basó de la experiencia de un grupo o de varias personas que el resultado fue el mismo. Todo se basa por la experiencia. Voy a bajar un poco. ¿Estudiamos ese concepto también? Empirismo, anoten por favor, sí. ¿Anotamos los tres? Nomás empirismo. Van a anotar los tres, pero si quieren ya ir anotándolos o en lo que yo estoy explicando. Ok. A priorismo, que es un concepto que se escucha muy poco, se dice, considera la razón y la experiencia y se establecen como una relación aunque tiene elementos independientes a la experiencia. Aquí es combinado, si lo ven, razón de racionalismo y de la experiencia de empirismo, y nace esta corriente que se llama apriorismo, que luego dice, es a priori, es de acuerdo a la razón, pero y la experiencia. Debe ser a priori, por ahí deben haber escuchado ese término también. Entonces, se basa en las dos, razón y experiencia. Aunque cada uno se estudia de manera independiente. Aquí dice, la razón tiene su propio método de estudiar, el racionalismo, y pues la experiencia también. Son elementos independientes, se dice aquí. Estas son preguntas de examen, estos conceptos. Voy a anotarlo para que no se me pase. Presentación, ok. Ok, esta semana no van a subir apuntes hasta el próximo sábado, para que no estén subiendo este sábado y luego el otro. Pero va a valer el doble, obviamente. Los puntos se los voy a agregar hasta la última sesión. Entonces, los que iniciaron ahorita en clase, pues ya solamente les quedan los apuntes de la sesión siguiente, y los que no van a tener que elaborar estos y los de la siguiente sesión, que es el próximo sábado. Los apuntes valen de 10 a 15 puntos de las dos sesiones, entonces por ahí chequen bien sus apuntes, su ortografía. Por ahí vi muchos errores de ortografía en lo que enviaron, y chequen bien las instrucciones, porque por ahí chequé carteles que lo anotaron en los apuntes, y recuerden que la dinámica no era así, entonces regresé esos trabajos. Ahí me doy cuenta cuando no ven las clases grabadas. No terminé de revisar porque yo envié los míos o ya revisó todo, maestra. No, voy revisando uno a uno, porque como son cierta cantidad de alumnos, voy entrando a sus apuntes y si los leo y los voy checando. Entonces, por ahí sí, los que no he revisado, quiere decir que todavía no llego a ese punto de... Bueno, es que están por asistencia, entonces todavía no llego al número en el que están estipulados, pero sí lo reviso uno a uno, ¿ok? Muy bien. ¿Listo? ¿Podemos avanzar? O tomen la captura también. Maestra, a mí me regresó el cartel, pero tengo 5 de 5. O sea, ¿quiere decir que está bien o por qué lo regresó? Cuando lo regreso con calificación es para que ustedes vean su calificación. Y cuando lo regreso con un comentario, quiere decir que algo tiene por ahí y lo tienen que cambiar o lo tienen que corregir. Pero
Cuando yo lo mando con calificación, el proceso debe ser así para que me aparezca como tarea entregada. Si no, a mí todavía me parece como tarea asignada o por calificar. Entonces, si tienen puntuación, está correcto. Gracias. Ok, muy bien. Seguimos. Aquí nos habla ya de las diferentes doctrinas en general. Pragmatismo lo vimos en la primera clase, me parece. Ok. Relativismo ya lo vimos, escepticismo. Vamos a leer nada más. Sara, ¿puedes compartir dogmatismo, por favor? Vamos, Sara, te escucho. Ok. Sara. Rigoberto, por favor. Estás en silencio. Comprende que es el sujeto, la conciencia del consciente y la aprehensión del objeto supone la probabilidad del contacto entre el objeto y el sujeto. Ok, muy bien. Gracias, hasta ahí. Vamos a ver. José Barajas, ¿puedes leer, por favor? Se niega la posibilidad del contacto, sostiene que no hay verdad alguna, por lo tanto no permite externar ningún tipo de juicio. Ok, escepticismo. Ok, recuerden que viene de la duda. Sara, ¿ahora sí puedes escucharnos? Sí. El que sigue, Sara. Estás en silencio. Ahí está. Aquí. Creo que no se escucha. No te escucho, Sara. Ok. Creo que no tienes audio. Marco, ¿puedes leer, por favor? Marco Alejandro. Tal vez tiene que ser algún permiso en la laptop o en el celular. A lo mejor sí. Porque ustedes... El subjetivismo y relativismo. Se afirma una verdad, pero se acepta que esta tiene una validez limitada y esta es juzgada por el sujeto que la conoce. Afirma que no existe una verdad absolutamente universal. Ok, gracias. Recuerden que la característica principal del relativismo es esta. No existe una verdad absoluta. Ok, pragmatismo. Vamos a ver. Isaí. Yo leo el que sigue, maestra. ¿Cómo? Yo leo el que sigue. Palacio de Ledesma. Sale, muy bien. Vamos, Isaí. Lo leo. Okay. Pragmatismo. Desecha el concepto de la verdad, pues es originado por la concepción del ser humano que no es primordialmente en ser especulativo y pensante, sino práctico. Ok. ¿Anotaron algo del pragmatismo en la primera clase? Sí, ¿verdad? Chequen sus apuntes, por favor, si no, para que anotemos esto. Pero Corriente filosófica centrada en la vinculación tenemos. teórica y práctica. Ok. Sí, recuerdo que habíamos anotado. Muy bien, gracias. El que sigue, ¿quién comentó que quería leer, por favor? Adelante. Yo, maestra. Vamos. El criticismo. Intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. Admite una confianza fundamental en la razón humana y se está convenciendo de que existe la verdad en él. Ok, gracias, Juan. Si ven, ya habíamos hablado de las definiciones y si volvemos a leer otra definición en otro artículo, parece que cambiara totalmente, porque es como puro parafraseo filosófico. Realmente el criticismo, no parece que sea el mismo que anotamos nosotros. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Aquí. Maestra, ¿me permite tomarle captura a lo de arriba que estábamos leyendo? Es que no entra la primera clase. ¿A este?
Sí, maestra. Ok, me avisas para mover. ¿Ustedes ven mi cámara en mi Ya, gracias. o no? Gracias. Aquí, por ejemplo, tengo mis cámaras en medio. ¿A ustedes les estorba o no las ven? No las ven, ¿verdad? No, no las vemos. Porque yo no veo la presentación. O sea, la veo muy poquito, yo los veo a ustedes. Entonces, si de repente aparecen las cámaras, me avisan. Ok, entonces vamos a ir hasta el conocimiento científico. Ya habíamos hablado de él, de qué significa. Entonces, aquí nos habla, dejen minimizar para que puedan ver mejor, que empezó desde el siglo XIX y antes se entendía como una teoría general del conocimiento, y en el siglo XIX se interesaron en construir una teoría que se llama teoría del conocimiento para disponer de diferentes teorías o marcos de referencia que explicara todo este mecanismo sobre la ciencia, sobre el conocimiento. Entonces, como un punto que debemos tomar en cuenta es que en este siglo XIX apareció la teoría del conocimiento. No recuerdo si lo anotamos, pero si no, por ahí anótenlo con lápiz o en uno de los apuntes de teoría del conocimiento. Nació en el siglo XIX. Ok. Juan, ¿puedes leer, por favor? Sí, maestra. En el siglo XX, los pensamientos se dividieron en distintas escuelas de pensamiento rivales. Se comenzó a presentar más atención al acto de percibir algo. Ok, muy bien. Ok, hasta ahí. Voy a dejar de compartir. Ok, muy bien. Creo que se refiere a que empezaron a haber más personas que analizaban mucho las cosas, ¿no? Sí, empezaron a identificar y analizar más sobre esta teoría del conocimiento, entonces era más su interés y ya los filósofos precursores querían analizar más sobre esta teoría. Voy a compartir algo más a fondo sobre esto de lo que estamos hablando, que son posturas filosóficas con respecto a esta teoría del conocimiento. Lo voy a compartir. Digamos que es de lo mismo que estamos hablando. Bueno, es lo mismo de lo que estamos hablando, pero un poquito más explicado. Dejen quitar mis cámaras porque yo no veo la presentación. Estas son posturas filosóficas, doctrinas de las que estamos hablando. Aquí está escepticismo, racionalismo. Si ven, son las mismas definiciones, pero un poquito más claras, más objetivas. Racionalismo afirma que el conocimiento se origina en el uso, pues, de la razón. Es como más entendible para nosotros. Empirismo se afirma a través del conocimiento de la experiencia que tenemos, a través del mundo en el que vivimos, cómo lo hemos sentido o depende de los sentidos, a través de los sentidos. Escepticismo, vean, nació el primer escéptico también en 1533. Si ven, hasta las imágenes son así como muy filosóficas. La idea central del escepticismo es que el conocimiento no es posible, ya que no es posible establecer con total seguridad ninguna verdad sobre el mundo. No es universal. Y así vamos a encontrar diferentes conceptos de las teorías, pero no vamos a confundirnos con tanta definición. Isaí, ¿puedes compartir la lectura, por favor? Isaí, ¿puedes leer, por favor? Perdón. Racionalismo. El mayor representante del racionalismo es el filósofo francés René Descartes, 1596-1650. El objetivo de Descartes era establecer unos cimientos sólidos, una verdadez evidente que fuera clara y distinta, a partir de los cuales generar un sistema de conocimiento. Gracias. De conocimiento fiable. Para ello partió de una postura escéptica que le permitió cuestionar todos los conocimientos que consideraba fiables. La herramienta que usó para hacer ese cuestionamiento fue la duda metódica.
y esto le permitió encontrar una verdad clara y distinta que aceptar como base para todo lo demás. Ok, gracias. Muy bien. Una duda metódica. Vamos a ver si lo podemos elaborar. Espérame tantito. Ok, esto es sobre la duda metódica que habla Descartes. Se lanza a dudar del método o del todo que cree saber la información de los sentidos, las matemáticas, la existencia del propio cuerpo. Entonces aquí nos habla, por favor. Yo voy poniendo el cursor y ustedes van leyendo. Juan, primer cuadro. Los sentidos no son fiables. Okay. Luis. Puede estar engañada sobre las verdades matemáticas. Ok. Rigoberto. Ok. Marco. Hay ilusiones perspectivas. Ok. Hay ilusiones perceptivas. Ok. Sara, por favor. No te puedo escuchar, ¿verdad, Sara? Pedro. Todo puede ser producto de un sueño. Ok. Víctor. Podría existir un genio maligno que me engañe. Ok. Gracias. Todo esto era la duda metódica que él tenía. José Barajas, por favor. Puede dudar de todo excepto del hecho de que estoy dudando. Qué difícil eran sus frases. Gracias. Isaí. Dudar es una forma de pensar. Ok. Carmen. Pienso, entonces existo. Ok, gracias. Por ahí recuerdo aquella frase que decía, pienso y luego existo. Ok. ¿Qué quiere decir? Que antes de poder expresar algo, lo pensamos, lo dudamos, lo volvemos a construir, estructurar y luego lo expresamos. José Gregorio. ¿Cuál es el resultado de este método de... Certeza absoluta. Este método es el que manejaba Descartes en el racionalismo. Era su método para llegar a su propia razón. ¿Y de ahí viene la palabra descartar o qué? De ahí viene la palabra, bueno, la frase que acabo de mencionar, que ya hasta se me olvidó cómo era, pienso, luego existo. Ahí aplicaba su método de la duda. Ok, estos son los principios del racionalismo. Estos no anoten nada, nada más brevemente los vamos a ver. Porque aquí ya es meternos muy en fondo a esta doctrina y estudiarla, entonces no nos vamos a confundir. Este es el empirismo. Si se cierra la sesión, porque ya me quedan 5 minutos o menos. Recuerden que regresamos a las 4. Empirismo, por favor, Josué. ¿Puede leer, por favor? El empirismo es una corriente filosófica que se centra en la cuestión del conocimiento y se opone radicalmente al racionalismo. Tuvo gran importancia en el siglo XVIII y tiene origen en el Reino Unido. Los principales filósofos empiristas son John Locke, que además del padre del empirismo, es el padre del liberalismo, y David Hume. La idea central del empirismo es el origen de todo el conocimiento, está en la experiencia. Ok, gracias, José. Muy bien, estos son los principios, tampoco vamos a profundizar en ellos. Ya esto Se refiere al empirismo como que nada más puedes creer en lo que aprendes con tu propia experiencia o de compañeros. Con tu experiencia o con un grupo que ya experimentó ese hecho y el resultado fue el mismo. Entonces, cuando te dicen es que debe ser empírico. Ok, hasta aquí tenemos nuevamente los conceptos. Si alguien quiere tomarle una captura, la duda metódica, puede hacerlo, ¿eh? ¿Puedo dejar de compartir? Ok.
Muy bien. Sí, maestra. Entonces, ya hablamos nuevamente de estos conceptos de la teoría del conocimiento. En la siguiente sesión voy a hacer preguntas como en la dinámica de la primera clase para ver qué han aprendido. Y vamos a hablar sobre, por si quieren estudiar en el receso, empirismo, racionalismo, etcétera. Voy a compartir el último que no tenía en esa presentación, pero lo tengo en otro artículo. Es el último que vamos a leer y nos vamos al receso. ¿Quién quiere leer, por favor? Yo lo leo. Intelectualismo, que no lo hemos anotado y no lo hemos estudiado. Por favor. Dice, intelectualismo. El intelectualismo es de opinión que ambos factores tienen parte en la producción del conocimiento, es decir, la experiencia y el pensamiento. El sostiene con el racionalismo que hay juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos, y no solo esto lo admiten también los principales representantes del empirismo, sino también sobre los objetos reales, si el racionalismo consideraba los elementos de estos juicios, los conceptos como un patrimonio de nuestra razón. El intelectualismo lo deriva de la experiencia. El empirismo continuó. Quiere decir con el que el intelecto. Quiere decir, él no ha sido nada distinto de los datos de la experiencia. Nada, nolismo afirma justamente lo contrario, además de las representaciones intuitivas, hay según él los conceptos, el pensamiento forman la base del conocimiento humano. Ok, gracias Luis. ¿Alguien puede decirme qué entendió? ¿Puede leerlo también? Escucho, perdón, no escuché. No entendimos nada. Ok, muy bien. Hablando de no entender. No, pensé que no. Ok, es que se cortaba mucho. Ok, voy a explicar. Aquí nos habla de que el intelectualismo es una corriente más, una doctrina más. Si me voy, regresamos, porque ya no veo mi cronómetro y me queda menos de un minuto. El intelectualismo es una doctrina más, una corriente filosófica también, entonces anótenlo debajo de los demás. Intelectualismo sostiene que el racionalismo, hay juicios que ya son de lógica universal, válidos, a diferencia del empirismo que dice que no, los conceptos no son universales. ¿Cómo, maestra? No anoten, nada más estoy explicando, todavía no anoten. Nada más anoten intelectualismo. Al final de la explicación les dicto para que puedan poner atención. Entonces, este intelectualismo se sostiene con el racionalismo, o sea, con la razón y con la lógica. Trabajan de la mano el intelectualismo y el racionalismo.